Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, la idea sería en el video de hoy concluir, sí, yo creo que lo vamos a poder concluir, sino casi al borde, el texto de Garabedian, ¿sí? Así ya lo, bueno, como expliqué, para el que quiera ya lo tiene completo, ¿sí? Nos quedarían nada más que tres autores, ¿sí? De los cuales uno voy a hacer muy rápido, ¿sí? Porque son temas que ya hemos visto. Sí quiero reparar en dos, ¿sí? Les recuerdo que nosotros estuvimos trabajando sobre los distintos pensadores en relación al Estado moderno, ¿no? Trabajamos sobre Weber, sobre Marx y Engels, ¿sí? Luego sobre Bernstein, ¿sí? Ese sería el tercero, Bernstein, ¿sí? Y el cuarto, Lenin. Retomamos a partir de Gramsci, ¿sí? Marx y Engels supongo que ustedes ya lo tienen recontra más que claro, ¿sí? La concepción de Estado que tenía. Sí, la verdad que Bernstein nunca lo nombramos con el nombre, pero sí hemos nombrado mucho esta ideología más de la izquierda moderada. Bernstein sería como entonces esa persona de izquierda, pero una izquierda que acepta la democracia como forma de acceso al poder, ¿sí? Y no tanto a través de una revolución social, ¿sí? Sino una izquierda más moderada en la cual supone la formación de un partido de izquierda, ganar, hacer campaña política, presentarse a elecciones, llegar al poder e ir dando leyes que parcialmente fueran mejorando las condiciones sociales y económicas de la clase trabajadora, ¿sí? Decimos parcialmente porque no era algo abrupto como una revolución social, sino era algo más como habíamos dicho, como una escalera, ¿no? Como un escalón, otro escalón, que ley tras ley fuera mejorando la condición de la clase trabajadora. Como que esa era la idea de Bernstein, para lo cual había que formar un partido político, ganar elecciones, entonces era algo, si se quiere, más progresivo la mejora de la clase trabajadora, ¿no? No era algo tan abrupto y tan fuerte como una toma del poder por parte de los trabajadores, ¿sí? Así es que llegamos luego retomamos Lenin, que dijimos que él vuelve a esta idea como generación de 1905, a la idea de una izquierda más revolucionaria. De hecho, fue uno de los teóricos de la Revolución Rusa, ¿sí? ¿Se acuerdan? La Revolución Comunista en Rusia, en Rusia, que tiene éxito, llega al poder, de hecho él colabora en ese proceso revolucionario, ¿sí? Bueno, acá tampoco vamos a ahondar mucho. Y sí, nos quedaría entonces Gramsci, Morra y el Estado fascista. No, el Estado fascista es este que iba a decir que voy a ir rápido porque ya hemos hablado bastante de esto, pero sí me interesaría en estos dos autores. Gramsci es un marxista italiano, para el que siga algo de sociales lo va a escuchar seguro, ¿sí? Sociología, ciencia política, historia, incluso sí, en carreras afines, bueno, en Estado obviamente que sí, como materia, ¿sí? Gramsci era un marxista italiano, más bien de principios del siglo XX, ¿sí? Más principios del siglo XX, es uno de los fundadores del Partido Marxista Italiano, termina asesinado por el fascismo, la extrema derecha italiana, y él hace algunos aportes teóricos muy importantes, ¿sí? Nosotros vamos a precisar en 1, 2, 3, ¿sí? Acá hay una pregunta que está en el práctico que yo mandé para el que tiene, ahora voy a decir algo, pero sí los aportes serían 1, 2 y 3. Gramsci es un marxista, pero él está de acuerdo con muchas cuestiones que plantea Marx, que plantea Lenin, ¿sí? Pero él trata como de adecuarlas a su contexto, ¿sí? Él no escribe en Rusia, él no escribe, perdón, lo busca adecuar la teoría marxista a su lugar y a su tiempo. Les recuerdo que Marx había escrito en 1850 aproximadamente, y él ya está en más principios del siglo XX, 1920, ¿sí? 1920, ¿sí? Estoy hablando de década. Es decir, 70 años después. Entonces él busca como adecuar la teoría marxista, la cual lo que él plantea es que en la Europa occidental,
¿sí? En la Europa occidental, ¿sí? Por las dudas lo aclaro, esto es un cuadrado, ¿no? Oriente y de este lado occidente, entonces si esto fuera Europa sería de este lado de Europa, ¿sí? ¿Sí? En Europa occidental, él lo que plantea es que había como que adecuar la teoría marxista a ese tiempo, donde él está escribiendo, la década de 1920, y un espacio que era Occidente. ¿En qué sentido él dice esto? Dice, bueno, Marx planteó mucho este tema de la importancia de la toma del Estado, ¿sí? De que, por ejemplo, en el Estado, a través del Estado, la burguesía ejercía la dominación, ¿sí? Que era uno de los principios fundamentales de la teoría marxista, digamos, que el Estado, ¿se acuerdan que no era un Estado clasista? De hecho, el texto de Garabedian dice Estado clasista porque responde a los intereses de la clase burguesa. Era lo que decía Marx. Gramsci lo que entiende es que, dice, bueno, en la dominación burguesa, en Occidente, en Europa occidental, es verdad que el Estado puede jugar ese rol, ¿sí? Es decir, el Estado funciona como una institución que ayuda a la dominación de la burguesía, pero es incompleto ese análisis. Por eso no es que él esté en desacuerdo, sino que él está de acuerdo, pero le agrega una cuestión más, que si uno lo piensa, en realidad no es tan digamos, bastante acertado lo que dice Gramsci, porque dice, en la dominación de la burguesía, no solo juega el Estado, ¿sí? Ay, perdón, se me está trabando, perdón. Es decir, en la dominación de una clase sobre otra no solo influye el Estado, con lo cual Gramsci dice estoy de acuerdo, sino que también una serie de organizaciones o instituciones que están en la sociedad civil. Y ese es el aporte, por eso dice innovación, que introduce Gramsci. Por ejemplo, crear ideología, dice él, no es una cuestión que solo pasa por el Estado, sino también por una serie de instituciones de la sociedad civil. Instituciones que están en la sociedad, digamos, que no son parte del Estado y que generan y crean ideología, que es la pregunta que yo hago para los que tienen que hacer el práctico. Y esto uno lo podría pensar hoy, ¿no? Dice, bueno, nuestras formas de pensar, ¿sí? Nuestras ideas, sobre todo aquellas ideas que no nos llegamos a cuestionar, ¿sí? Obviamente esto está de moda, el tema de la palabra y bien, la palabra de la deconstrucción, pero justamente no estoy diciendo las cosas que podemos deconstruir, sino justamente aquellas que no deconstruimos, ¿no? Que eso le va a pasar a todas las generaciones, ¿sí? Es decir, aquellas cuestiones que no nos llegamos a cuestionar. Ahora, el punto es, ¿dónde se generan esas ideas? ¿Sí? Que no nos llegamos a cuestionar. Como en su momento era esta idea de que, bueno, la mujer se tiene que quedar en casa lavando los platos, ¿no? Ahora podrá hacer otra. Lo que pasa es que la pregunta sería, bueno, ¿dónde se genera eso? Gramsci lo que plantea es que, bueno, dice, no solo se genera en el Estado, por ejemplo, a través de las escuelas, sino que también en organizaciones, en instituciones de la propia sociedad, ¿sí? Civil. Ahí también se genera ideología, ahí también se produce una ideología que le sirve a la burguesía para dominar a los sectores populares. Entonces, esa sería la innovación que introduce Gramsci, ¿sí? Introducir a la sociedad civil en la dominación, digamos, en la dominación burguesa, ¿sí? Es decir, la dominación de la burguesía hacia la clase trabajadora está vinculada a el Estado, es decir, el Estado es un instrumento que le sirve a la burguesía para dominar a los sectores populares, y también instituciones de la sociedad civil, que lo mismo, le sirven a la burguesía para dominar a los sectores populares. En muchos casos, entonces, esto que yo digo, bueno, le sirve a la burguesía para dominar a los sectores populares, no necesariamente, sobre todo en las instituciones de la sociedad civil,
no utilizan la fuerza, ¿sí? Sino que introducen la cuestión de la ideología, ¿sí? De la ideología, por eso, ¿sí? Entonces, porque una institución de la sociedad civil no utiliza la fuerza, sino que la ideología. Bueno, entonces se desarrolla una ideología que le sirve a la burguesía para dominar a los sectores populares, ¿sí? Mientras que en el Estado yo lo que tengo es ideología, como por ejemplo puede ser un contenido escolar, más si hay sí la fuerza, ¿sí? Ese sería el primer punto. El segundo punto tiene que ver con un concepto que él introduce, que obviamente juega en este sentido, que es la construcción de hegemonía, ¿no? Digamos, como que toda clase social de clase social que aspire a ser dominante, tiene que construir hegemonía, ¿sí? ¿Qué sería la hegemonía en Gramsci? Sería, ¿sí? Dice Gramsci, bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con la burguesía? Es una clase hegemónica. ¿Qué sería la hegemonía? Dice, bueno, sería la dirección, dice, bueno, es una clase que dirige política, fíjense otra vez acá, ideológica y culturalmente, ¿sí? Es la dirección política, ideológica y cultural de una clase, por ejemplo la burguesía, sobre el resto de la sociedad. ¿Sí? La hegemonía tiene que ver con como que es una clase que logra imponer sus intereses políticos, su ideología, su visión cultural, ¿sí? ¿En qué sentido imponer? Hace que el resto de la sociedad la siga. Por eso acá dice dirección, ¿no? Dirige al conjunto. Si tengo que hacerlo fácil, es como que hace que las demás clases sigan a esta clase social, que puede ser la burguesía, pero el punto es hacia dónde. Y ese hacia dónde lo introduce la propia burguesía. Con lo cual, obviamente, es obvio para la burguesía que pone un lugar y va. Pero, ¿dónde hay hegemonía? Cuando logra que atrás haya otras clases sociales. Por eso dice, se transforma en dirige. ¿Sí? Yo para dirigir tiene que haber un otro, si no, ¿a quién voy a dirigir? ¿Sí? Si yo digo, bueno, yo dirijo a aquellos, hay un otro, son aquellos, ¿sí? Y yo los logro dirigir política, ideológica y culturalmente, los dirijo hacia el lado que yo quiero, que a mí me sirve. Entonces, obviamente eso es muy complejo, porque puede ser que, digamos, el otro, ese otro al cual hago que me siga, yo tengo que lograr que me siga, ¿sí? Que me siga hacia donde yo quiero ir. Ahí está la complejidad. Para Gramsci, la hegemonía se trata de una síntesis entre dirección y dominación. Aquí introduce dos palabras importantes, dirección y dominación. Entre consentimiento y fuerza. Es como una mezcla de dirección, dominación, consentimiento y fuerza, ¿sí? Consentimiento sería vinculado a la dirección y la dominación se hace a través de la fuerza, que debe ser entendida en dos sentidos. Entonces, como capacidad de dirigir a sus aliados, en el aspecto político, intelectual y cultural, esto que decíamos, dirige a sus aliados, y sobre todo ahí va a aplicar el consentimiento. Entonces, una clase social que logra como aliarse, buscar aliados en esa sociedad a determinados grupos y los dirige. Hay como una propuesta política, intelectual, cultural, que hace que esos aliados la sigan. Pero también como dominación sobre sus adversarios. Dirige a sus aliados y domina a sus adversarios. Cuando una clase social logra eso, si lo logra dirigir a sus aliados y dominar a sus adversarios, construye hegemonía. ¿Sí? Entonces,
Por último, ¿sí? Gramsci lo que propone, en el marco de esto que decíamos, que la dominación se construye a partir del aparato estatal y de las instituciones de la sociedad civil, y acá fíjense que van a encontrar ustedes la diferencia con Marx, por ejemplo. Bueno, Marx hablaba directamente de organizar una fuerza política para la toma del poder, directamente para la toma del Estado. Gramsci dice, no, que si uno lo razona tiene sentido, ¿no? Dice, bueno, si hay toda una serie de instituciones en la sociedad civil que responde a la burguesía, por ejemplo, ¿no? Y los trabajadores se organizan y toman el Estado. ¿Cuánto puede durar esa toma del Estado por parte de los trabajadores si la sociedad civil, la innumerable cantidad de instituciones, de organizaciones que hay en la sociedad civil, hasta diría están en oposición a eso? Poco. Va a durar poco tiempo. ¿Sí? Gramsci se da cuenta de la importancia de las organizaciones de la sociedad civil. Como que vos podés ir corriendo a tomar el Estado y hasta pongamos que lo logres. Fantástico, bien. ¿Cuánto tiempo vas a sostenerte si, digamos, como que no lográs construir cierto consenso en la sociedad civil? Poco. Entonces, ¿qué dice Gramsci? Que primero una clase revolucionaria lo que tiene que hacer debe transformarse en dirigente de sus aliados, esto ya lo habíamos acá, ¿sí? Avanzando sobre organizaciones o instituciones de la sociedad civil, ¿sí? Cuando hablo de todo, hablo de distintos partidos políticos, organizaciones culturales, ¿sí? Como que debe librar como una batalla, pero más de tipo ideológica, olvidándonos del Estado, de instituciones de la sociedad civil, como que tiene que lograr mayoría, no en términos, obviamente la palabra mayoría tiende a ser numérica, pero sino como a ganar mucho consenso ahí, ¿no? Como que esta clase social, digamos, que dice, bueno, ¿qué quiero yo? Bueno, quiero llegar al poder del Estado. Bien, no arranco por el Estado, arranco por las instituciones de la sociedad civil, ¿sí? Planteando mis intereses, planteando mis proyectos, voy ganando aliados, ¿sí? Voy, de alguna manera como construyendo mi poder. Y una vez que en esa sociedad civil, obviamente no voy a tener el apoyo de todos, pero logré transformarme en dirigente de mis aliados, ¿sí? Y ya tengo cierta base, doy el segundo paso, que sería la conquista del poder. Acá sí la toma del Estado. Y pero ya tiene este grupo cierto apoyo que es la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil. ¿Todas? No, todas no, pero muchas. ¿Sí? Entonces, ahí hay como un primer escalón, la sociedad civil, el segundo sería la conquista del Estado. Y luego, desde el Estado, ¿sí? Una vez que toma el poder, ejerce la dominación sobre sus opositores. Les recuerdo que la dominación tenía que ver con la fuerza. Ejerce la coerción, la fuerza sobre sus opositores. ¿Sí? Bien. Por último, ¿sí? Bueno, acá. Sí. Por último, en relación a Morra, pasamos al siguiente pensador, Morra, ¿sí? Es un pensador que tiene importancia y en la Argentina tuvo cierta relevancia, sale bastante de lo que nosotros venimos trabajando, ¿sí? Porque fíjense que los últimos tenían que ver con la izquierda política, Marx y Engels, la extrema izquierda, después Bernstein, que era la izquierda moderada, Lenin, que retoma también la izquierda revolucionaria, y acá este planteo de Gramsci, ¿no? Bueno, Morra no tiene nada que ver con eso, hasta diría que es lo contrario, ¿sí? Morra fue un pensador francés, ¿sí? El contexto en el cual él escribe tenía que ver con la difusión, se iba difundiendo el sistema democrático liberal, ¿sí? Con soberanía popular que se iba ampliando, ¿sí? Se fue ampliando a lo largo del tiempo, la división de poderes, republicanismo, y el establecimiento de derechos civiles de las personas por constitución, ¿sí? Bueno, esta ampliación progresiva de los derechos políticos tiene que ver con esto de soberanía popular. Justamente Morra es un pensador que si uno le tendría que poner un título sería como un pensador conservador, ¿sí? Como un conservador, ¿no?
o reaccionario. Se habla de un pensador conservador o reaccionario, ¿sí? Cuando justamente reacciona, por eso reaccionario, reacciona frente a una serie de cambios. Pero ¿cómo reacciona? Porque puede ser que yo reaccione apoyándolos. Reacciona como buscando que esos cambios, como eliminar esos cambios, ¿no? Por ejemplo, es como que yo diga, me gustaría que los chicos estén jugando a la pelota en la vereda y estén todos los chicos y las chicas jugando en las plazas, o sea, a los 10 años, y en la calecita, y estén todo el fin de semana jugando en los espacios verdes. Bueno, ese sería un pensamiento reaccionario. ¿Por qué? Porque evidentemente la sociedad cambió, sabemos que ya no es así, y lo que quiere es como volver para atrás el tiempo. Como que hay una serie de cambios, yo veo el cambio, si no sé, veo que no sé, mis sobrinos están con la computadora, reacciono frente a eso, esa sería la realidad, reacciono y lo que quiero es como una vuelta atrás. ¿Sí? Entonces, ahí se habla de un pensamiento más reaccionario. ¿Cuál sería el contexto? Yo acá di un ejemplo, los chicos jugando, ¿no? Digo, ¿sobre qué contexto él reacciona, Morra? Bueno, sobre este contexto. Por eso lo explico acá. ¿Sí? Sobre un mundo, digamos, de fines del siglo, sí, mediado, a partir de 1850 en adelante, es muy importante decir en adelante, porque es algo de un año, en adelante, que se fue hacia un sistema democrático, hacia la división de poderes, los derechos civiles de las personas, libertad de tránsito, libertad de expresión, libertad de religión, ¿sí? La ampliación progresiva de los derechos políticos, ¿sí? Que votaran los sectores populares, después la incorporación del voto femenino, ¿sí? Bueno, toda esta serie de cambios es frente a lo cual muchos sectores van a reaccionar, pero en un sentido de querer volver el tiempo hacia atrás, de alguna manera querer eliminar esto. ¿Sí? Morra va a ser un pensador, en realidad la reacción, ¿sí? Lo digo porque lo expliqué, pero es una palabra un poquito más difícil, lo que reacciona es frente a la modernidad. Esa es la verdadera reacción de Morra. ¿Sí? Tiene que ver con que se está en contra de la modernidad. ¿Qué es la modernidad? Eso que yo expliqué en distintos videos, más o menos a mitad de año, ¿sí? Esa etapa en la cual se origina a partir del 1500, que tiene que ver con desde el mundo racional, el desarrollo científico, la autonomía del hombre, ¿sí? Entonces, el pensador reacciona, como que ve el mundo moderno y reacciona, y lo que quiere es volver para atrás, ¿sí? Como de alguna manera conservar lo que se daba antes. Como yo, bueno, el ejemplo de mi sobrino, bueno, yo quiero conservar lo que yo hice de chiquito, que era jugar a la pelota en la calle. Quiero conservar eso. Reacciono frente al cambio, que es que están, no sé, jugando a PlayStation. Entonces, ataca a la tradición liberal democrática, no va a estar de acuerdo con el sistema democrático, ¿sí? Porque plantea que esta cuestión de la discusión, ¿sí? Lo ven como generador de anarquía, como que no se va para ningún lado, como que la discusión en torno a ideas lo ve como algo anárquico, como que una comunidad que discute ideas no va para ningún lado, y genera desorden. ¿Sí? Es como que, no sé, cuando les tocó decidir sobre el buzo, es como que, claro, bueno, uno quiere como que en el momento en el cual uno está discutiendo, ¿no? Digo, bueno, uno quiere, no sé, manga, escote en B, el otro quiere escote redondo, y el otro, claro, al quinto argumento uno ya se marea y siente como que la discusión no va para ningún lado, y como que es todo desorganizado. La verdad que es algo propio de la cuestión democrática, porque si no pensaríamos todos igual. Pero Morra lo ve como algo negativo, como que una sociedad que discuta proyectos, puntos de vista diferentes, lo ve como que no se va a ir para ningún lado, ¿no? Como que se genera un desorden. Y es verdad que esas discusiones a veces, digo con algo menor que sería el buzo, lo ves como algo, che, no estamos yendo para ningún lado, hace 3 días que estamos discutiendo y no sabemos ni cómo hacer el cuello, ¿sí?
como que si, che, no vamos para ningún lado, bueno, como que esa idea es la que aplica Morra a la cuestión democrática, a una sociedad, obviamente, con lo cual él sería partidario de eliminar esa tradición liberal democrática, ¿sí? Que tiene que ver con la discusión, con el punto de vista diferente, ¿sí? Con la división de poderes, ¿sí? Con la soberanía popular, es decir, que todos participen, ¿sí? Bueno, él ve como todo eso lo ve de manera negativa, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que propone? Una vuelta para atrás, por eso decíamos conservador. ¿Qué sería una vuelta para atrás? Bueno, en términos de lo que nosotros vimos, una monarquía bastante autoritaria, que era lo que había antes, monarquías más absolutistas, ¿sí? Fíjense acá cómo lentamente se va yendo para el lado de los fascismos, en realidad. Morra por el tiempo, pues todavía él no habla de fascismo, pero lentamente va para ese lado, ¿no? Como una concentración de poder, contrario a la democracia, a la división de poderes, ¿sí? A una visión negativa de la discusión, el intercambio de ideas, ¿sí? E introduce la cuestión de cierto nacionalismo, ¿no? Esta idea, esto también obviamente es una previa a los nacionalismos, en la cual la pertenencia a una nación estaba dada por los orígenes de donde uno había nacido y determinados rasgos, ¿sí? Como que se crean estereotipos. Como que yo diga, bueno, ¿qué es ser francés? Es haber nacido en Francia, es tener determinadas características físicas, ¿sí? Y aquel que no reúne esas características físicas está fuera de la nación. Tiene que estar afuera, se lo excluye, ¿sí? ¿Quiénes vamos adentro de este grupo? Los franceses. Uno puede decir, bueno, ¿qué es ser francés? Bueno, es haber nacido acá y es tener, no solo haber nacido acá, sino tener determinadas características, ¿sí? Físicas, culturales, ¿sí? Como que se arma como si se quiere como un molde, ¿no? Un molde en el cual yo diga, bueno, ¿qué es ser francés? Es lo que está acá dentro del molde. No, lo que está afuera justamente tiene que estar afuera, ¿sí? No se puede ser negro y francés. Ahí estás afuera, ¿sí? Como en la Alemania nazi no se puede ser judío y alemán, entonces estás afuera. Por más que hayas nacido en Alemania, ni hablar si naciste en otro lugar, ni hablar. De hecho, son obviamente todas estas ideologías muy contrarias a la inmigración, eso ni lo digo porque ya es obvio, pero incluso de los propios que hayan nacido ahí también tenían que haber determinadas características, ¿no? No importa si naciste en París y naciste en París pero sos negro, hay que excluirte, porque vos no sos francés. Francés es blanco, ¿sí? Como que se crea a partir de esta idea como determinados parámetros, determinados marcos, a partir de lo cual se indica lo que era ser nacional. Un ser nacional, ¿no? Un ser nacional francés, un ser nacional, en este caso francés porque Morra era francés, ¿sí? Por eso dice, como que se construye un ser nacional, ¿sí? Y se lo presenta como algo dado o natural. ¿Qué quiere decir esto? No es que sea, bueno, para mí es ser francés, no, es como que yo digo una cosa, para mí ser argentino es tal cosa, para Mario Verón ser argentino es tal cosa. Ni siquiera está el para mí, es como que yo lo muestro como diciendo, esto es así. Ser argentino es tal cosa. ¿Sí? Lo presento como que algo que es así. Se construye unidad, ¿sí? Porque ahí, digamos, yo voy unificando a la población, ¿sí? Por ejemplo, a los blancos, si para mí ser argentino es ser blanco, bueno, como que lamentablemente muchas veces los grupos funcionan así, claro, los que están adentro va logrando cierta unidad, ¿sí? Pero también va excluyendo, porque los que no son blancos están afuera. Y muchas veces pasa con los grupos humanos, lamentablemente, que el proceso de discriminación une, como que, ¿qué es lo que hace que estas personas tengan algo en común? Que son blancos y que discriminan a los negros, por ejemplo. Como que excluir unifica a este grupo. Como que es lo que tienen en común, ¿qué es? En que discriminan a los negros. Entonces,
Eso, por un lado, excluye, porque excluye a los negros, y por otro lado, unifica a este grupo, que fue lo que pasó con Alemania, ¿no? Obviamente, fíjense que el pueblo alemán bancó fuertemente al nazismo hasta el último tiempo, ¿no? Como que esta cuestión excluyente, por un lado excluyó, pero por otro lado unificó al pueblo, ¿no? Bien, por último, en relación al fascismo, ¿sí? Solo leo estos 3 puntos porque me parece que era lo que podía llegar a generar cierto ruido, ¿sí? Así que lo vamos a aclarar, ¿no? Obviamente Morrat tuvo mucha influencia en la Argentina, por lo que lo aclaro, y esto decíamos, fue como una previa a los estados fascistas, este pensamiento conservador o reaccionario, ¿no? Fíjense esto, bueno, de descentralizar el poder político, se opone a la república, se opone a la soberanía popular, cierta cuestión nacionalista, que el nacionalismo entendido como determinados parámetros ya establecidos y adentro, la gente está adentro y la gente que está afuera, que la gente que no responde a esos parámetros hay que sacarla, excluirla, ¿no? Si ser argentino, ser blanco, bueno, el que tenga el color de piel de tal, hay que excluirlo, ¿no? Fíjense que hay una previa, lo que pasa con el Estado fascista es que avanzó mucho en esa línea, ¿no? El Estado fascista, planteamos estas 3 ideas y ahí concluimos, ¿sí? Dice, bueno, este movimiento se desarrolla en un contexto político y económico particular, está hablando del Estado fascista. Debemos considerar la expansión del sistema capitalista industrial y su correlato manifestado por el crecimiento del movimiento obrero y la sociedad de masa. Es decir, estoy hablando en 1920, por ejemplo, ¿sí? Aprox, no como año preciso, 1920, 30, ¿sí? De un capitalismo industrial, pero ya, como era justamente un capitalismo industrial, con movimientos obreros bien organizados, sobre todo en Europa. Entonces lo que plantea el autor Garabedian es que el fascismo es una ideología que se opone con igual fuerza tanto a la democracia, esto ya lo veíamos en Morrat, el Estado fascista también, se opone a la democracia liberal, salteo los comas, como a las ideologías de izquierda, el socialismo y el comunismo, ¿sí? En este sentido, el fascismo se muestra como una faceta autoritaria del Estado capitalista, ¿sí? Esto ya lo sabemos, porque de hecho Mussolini y Hitler no abandonaron el capitalismo, ¿sí? Lo que sí abandonaron fue la democracia. Por eso es que se habla de Estado, de faceta autoritaria del Estado capitalista. Porque, por ejemplo, en la Alemania nazi seguía existiendo un capitalismo. Lo que no hay es democracia liberal. Entonces, por eso se habla de una faceta autoritaria del Estado capitalista, ¿sí? Anteúltima idea, se entiende por fascismo, acá se toma una cita de un diccionario de ciencia política que dice, bueno, se entiende por fascismo un sistema de dominación autoritaria caracterizada por el monopolio, por el único partido, por un monopolio de la representación política por parte del partido único. En Italia el fascismo, en Alemania el partido nazi. De la dominación autoritaria caracterizada por un monopolio de la representación política por parte de un partido único y de masas organizados jerárquicamente, porque es verdad que nosotros ya lo sabemos para estos 2 casos, que no es algo que se aplica a todos, por ejemplo, no a la Argentina, ¿sí? Pero sí en Alemania, en Italia, incluso en España, esas ideologías buscaron la movilización de la población, no en un partido, buscaron justamente el apoyo, por ejemplo, de las clases medias, ¿sí? E incluso hacían actos, ¿sí? Una ideología fundamentada en el culto al jefe, esto tenía que ver con los personalismos, ¿sí? Una exaltación de la colectividad nacional y el desprecio de los valores del individualismo liberal y también una confrontación con el socialismo y el comunismo, ¿sí? Obviamente, un desprecio a los valores del individualismo liberal está más que claro, ¿sí? Donde los derechos individuales pasan a un segundo plano. Libertad de expresión, ¿sí? Por ejemplo, libertad de tránsito, ¿sí? Donde los derechos individuales quedan en un segundo plano. Por último, sobre la idea de la reivindicación de la comunidad,
reivindicación de la comunidad nacional hace referencia a este fuerte nacionalismo, entendido como yo dije antes, ¿sí? Como que ser alemán es esto, ¿no? Esa reivindicación de la comunidad nacional y la pertenencia a un grupo con una identificación común. Sí, bueno, ser alemán es esto, ahí hay una cuestión común. Inaccesible a los otros, ¿sí? Porque si yo digo ser alemán es ser ario y ser determinada característica física, nos unifica a todos los blancos que se van a sentir parte, pero también es inaccesible a los otros, al que no responda a ese patrón, digamos, ¿no? Al que no sea como se quiere, digamos. El fascismo realizó una exaltación del Estado como fin último. A su vez proponía una organización corporativa en el marco de una integración de las diferentes clases sociales. Como dijimos que hay capitalismo, hay diferentes clases sociales y es el Estado que comienza a también, de alguna manera, a vincularse con las corporaciones de esa sociedad. Eso sería una organización corporativa, ¿no? Un Estado que negocia con las cámaras empresarias y con los sindicatos, teniendo en cuenta que los sindicatos estaban fuertemente controlados por el Estado, ¿sí? En el sentido que, por ejemplo, no podía existir un sindicato de izquierda en la Italia fascista. ¿Había sindicatos o organizaciones de trabajadores? Sí. ¿Tenían libertad para elegir su ideología? No, era la que el fascismo quería. Básicamente, ¿existían organizaciones de trabajadores? Sí, pero que el Estado fascista las aprobara. Si no, no corrían. ¿Sí? Bien, bueno, con esto damos por concluido el texto de Garabedian, así que bueno, espero que les haya servido. ¿Sí? Con esto terminamos el texto. Que tengan buenas tardes.